Ahora sí ven mi pantalla. Sí, doctor. ¿Cuántos sí estamos? $92. Bueno, yo creo que podemos empezar, ¿verdad? Quedamos en que íbamos a hablar sobre las arritmias supraventriculares. Vamos a tocar las principales arritmias supraventriculares. Recuerdan el nódulo sinusal, ¿verdad? Que tenía una posibilidad de despolarización entre 60 a 100 por minuto. Cuando se despolariza menos de 60, hablamos de bradicardia sinusal. Cuando se despolariza más de 100, hablamos de taquicardia sinusal. ¿Causas de taquicardia sinusal? ¿Quién me dice? Hipertiroidismo. Eso, hipertiroidismo. ¿Otra? Hipovolemia, quizá. La anemia, ¿verdad? Las fístulas. ¿Otra? Teocromocitoma. Fiebre, sepsis, estados de agitación, de estrés. Entonces, habitualmente el tratamiento de la taquicardia sinusal es de la patología desencadenante. Después tenemos otra arritmia que es la arritmia por reentrada sinoatrial, ¿no es cierto? Otra que pueden ser focos automáticos, ectópicos localizados en diferentes puntos de la aurícula que pueden ejercer la función de un marcapaso y se van despolarizando. En este caso, la onda P no va a tener las características que antes habíamos descrito, de que debía ser positiva en D1, en D2, en ABF y negativa en ABR. Por ahí vamos a tener una onda P negativa en la derivación D2, entonces podemos decir que el estímulo no está partiendo del nódulo sinusal. A ver, un minutito. Hola. Hola, estoy dando clases, hablamos más tarde, ¿ya? Entonces, esa es la situación. Tenemos la taquicardia auricular ectópica, en la que el estímulo puede hacer un circuito. Otra que es muy frecuente, sobre todo en personas jóvenes, es la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? En la que el estímulo va a formar un circuito por una vía rápida y una vía lenta a nivel del nódulo auriculoventricular. La mayor parte, en el 75% de los casos, este cortocircuito, este circuito de reentrada, es a nivel nodal, pero puede ser también en la parte superior o inferior. Otra arritmia es el flutter o el aleteo auricular. Y la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, que vamos a discutirla en un acápite
diferente. Vamos a ir viendo cada una de estas, ¿ya? En la taquicardia sinusal, la frecuencia cardíaca auricular puede llegar a 100 o 180 por minuto. Es una taquicardia regular, generalmente con QRS de duración normal, salvo que el paciente tenga un bloqueo de llama previo. Al estímulo carotídeo, lo que vamos a observar es una disminución de la frecuencia cardíaca. Y en la etiología, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Fiebre, deshidratación, dolor, estímulos simpáticos. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen tendencia a la taquicardia sinusal, la hipovolemia, el hipertiroidismo. Y el tratamiento, como mencionamos, de la causa desencadenante. Y acá en esta imagen estamos viendo que el nódulo sinusal está despolarizándose a una frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto. Y ustedes ven en este trazado, en la derivación 1, que tiene una frecuencia cardíaca de ¿cuánto? A ver. Entre 100 a 150. Si tomamos 130. que está alta, ¿no? 300, 150, 100. Entre 100 y 150, 115, 120 más o menos. Pero ustedes pueden observar que es una taquicardia regular. La onda P es igual y es similar en toda la derivación. En cambio, en la bradicardia sinusal, la despolarización es menor a 60 por minuto. También el ritmo es regular. Otra ritmo es la taquicardia auricular multifocal, entonces en la cual existen diferentes zonas de la aurícula que van despolarizándose. Y por lo tanto, las ondas P van a ser de diferente morfología. La frecuencia cardíaca auricular puede llegar a 100 a 130 latidos por minuto. Se asocia frecuentemente a patología pulmonar, es decir, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico, entonces, para definir taquicardia, hemos dicho una frecuencia cardíaca mayor a 100. Las ondas P van a tener 3 o más morfologías. El intervalo PP, PR y RR son variables. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la fibrilación auricular. Y acá estamos viendo la taquicardia auricular multifocal de la que estábamos hablando, en un paciente que, como ven ustedes, está cianótico y existen diferentes zonas de la aurícula que van despolarizándose y por lo tanto la onda P y el intervalo PR es diferente. Vean esta onda P pequeñita, esta onda P normal, ¿no? Y esta onda P negativa. ¿Sí? Entonces, en los pacientes que tienen problemas de saturación, tienen problemas pulmonares crónicos, enfisematosos, con fibrosis pulmonar, ¿no? Pueden desarrollar esto y muchos de ellos posteriormente van a ir a la fibrilación auricular. La otra arritmia que les mencioné es la taquicardia paroxística supraventricular por la entrada nodal. La frecuencia cardíaca es entre 150 a 250 por minuto. Es una taquicardia regular con QRS angosto. Si tiene un bloqueo de llama previo, puede tener el complejo QRS ensanchado, donde la mayor parte de los casos no se ve la onda P, porque está dentro del complejo QRS. Eventualmente puede estar delante y eventualmente detrás. Al estímulo carotídeo existe un cese abrupto, es decir, puede controlarse la arritmia o sin efecto, ¿sí? Entre los síntomas puede manifestar la paciente palpitaciones, angina, síncope. Como su nombre dice, taquicardia paroxística, el inicio es súbito. Y con el estímulo vagal, y es el masaje carotídeo, la compresión ocular, que ahora ya no se usa, la maniobra de Valsalva, puede controlarse la arritmia. Hemos indicado que en el 75% de los casos obedece a una reentrada a nivel del nódulo auriculoventricular, donde existe una vía rápida, una vía lenta, y el estímulo hace un circuito.
y el trazado es más o menos como este. En este caso estamos viendo una onda P negativa que precede al complejo QRS. Es una taquicardia regular con QRS angosto. Y la frecuencia va hasta 220 por minuto. Y acá estamos viendo un electrocardiograma donde se ve esto, ¿no es cierto? Una taquicardia regular y en este caso prácticamente no se puede identificar la onda P. Este es complejo QRS, onda T, QRST y no se ve la P que posiblemente está dentro. Entonces, cuando llega un paciente con estas características, ¿qué es lo primero que hacemos? Chicos, ¿qué es lo Cardioversión eléctrica. No. Algo ya hemos mencionado. O sea, lo ideal Masaje carotídeo. es ver inicialmente si está compensado o si está descompensado. Si está descompensado, el paciente no tiene presión baja, tiene sudoración, tiene alteraciones de conciencia, está hipotenso, entonces ahí sí se puede hacer una cardioversión eléctrica. Pero si está compensado, ¿qué le vamos a hacer? Ya hemos mencionado hace un momento. ¿Qué le vamos a hacer? El masaje, doctor. Masaje, maniobras de Valsalva. Y si no es efectivo, ¿qué medicamentos podemos usar? ¿Qué medicamentos podemos usar? A ver. Antiarrítmicos. ¿Qué antiarrítmicos conoces? Adenosina. Eso, muy bien, adenosina. Es un medicamento que actúa y bloquea en forma rápida y por poco tiempo el nódulo auriculoventricular. Entonces puedes revertir esta taquicardia. Otro medicamento. Otro medicamento, el verapamilo. Otro. ¿Qué ha pasado con farmacología? ¿Se han olvidado? El diltiazem, puede ser. Podría ser. Otro. Quinidina. No. Dioxina. No. La amiodarona. ¿No? En ese orden. Adenosina, verapamilo, amiodarona. Acá nuevamente en un holter de 3 canales, la imagen típica de la taquicardia paroxística. El tratamiento definitivo es hacer un estudio electrofisiológico, que ya en una clase posterior les voy a decir en qué consiste, y se hace una ablación por radiofrecuencia. Y con eso el paciente puede curarse, en más del 90% de los casos. Bueno, hemos hablado entonces del tratamiento. La adenosina 6 miligramos que puede repetirse, el verapamilo 5 miligramos, diltiazem, amiodarona, etc. Es lo que acabamos de hablar. Otra arritmia es el aleteo auricular o el flutter auricular. Es la segunda taquiarritmia más frecuente. Existe un circuito de macro de entrada, generalmente a nivel de las aurículas y en la desembocadura de las venas pulmonares, ¿no es cierto? Y hay 2 variantes, horario y antihorario. Eso no necesito que aprendan, ¿no? Pero lo que se ve es así. Estas ondas antes del complejo QRS, que se parecen a qué instrumento de trabajo. A una sierra. A la sierra. Exacto, a una sierra, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos una onda F, 2, 3, 4, 5. Entonces podemos decir un flutter auricular con conducción 5:1, es decir, por cada 5 ondas F existe una despolarización ventricular. Y estas son las llamadas ondas F mayúsculas.
Su frecuencia cardíaca auricular varía entre 250 a 350. Suele encontrarse en esta arritmia en pacientes que han sido sometidos a cirugías cardíacas como la comunicación interatrial. Las ondas F, acabamos de decir, con conducción 2:1, 4:1, etc. Al estímulo carotídeo disminuye la frecuencia cardíaca y el tratamiento es verapamil, amiodarona digital, cainidina, adenosina o un choque eléctrico si está descompensado. Y nuevamente acá también la ablación por radiofrecuencia que habíamos comentado, ¿no? Que sí es curativa. Y acá en Cochabamba hay lugares donde se hace ablación. Y ese es un electrocardiograma típico del flutter auricular, ¿sí? Donde se ven mejor las ondas F, es la derivación de 2, que ustedes están viendo ondas F negativas, no pueden ser ondas P porque las ondas P son positivas, ¿verdad? Acá negativas en D2, en D3 y en ABF. Entonces estamos viendo por 2 ondas F, una despolarización ventricular con conducción 2:1, ¿no? 1, 2, 1, 1, 2, 1, ¿sí? Flutter auricular. Luego hablamos de la fibrilación auricular. Esta es la arritmia más frecuente, 1% de la población en general, y en los mayores de 80 años puede llegar a 80%, es decir, puede llegar al 10%. De 100, 10 pueden tener fibrilación auricular, ¿no? Y el riesgo es que al ser una arritmia muy rápida puede desencadenar la formación de coágulos y es la causa más frecuente de accidente cerebrovascular isquémico. Se presenta sobre todo en pacientes hipertensos, en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, chagásicos, también valvulares pueden llegar a tener fibrilación auricular. La tasa de mortalidad se dobla en pacientes con FA. Son pequeños y múltiples ondas de entrada a nivel generalmente de la aurícula izquierda y el riesgo de embolia es alto. Por eso la mayor parte de estos pacientes tienen que estar anticoagulados. Y hay un score de riesgo para el que le interese que se llama CHADS-BASC, que calcula el riesgo de embolia en pacientes con fibrilación auricular no valvular. En la etiología puede ser múltiple, hemos dicho, ¿no? La valvulopatía mitral, particularmente la estenosis mitral, y si se asocia a fibrilación auricular, tiene 17 veces más de riesgo de tener embolias que una persona normal, que esté en ritmo sinusal. La hipertensión arterial, el hipertiroidismo, el infarto, pericarditis, incluso se ha observado sobre todo en personas jóvenes como ustedes que les gustan los energizantes como el Red Bull, por ejemplo, que asocian a alguna bebida alcohólica, entonces muchos presentan palpitaciones y episodios de fibrilación auricular. El tromboembolismo de pulmón también es otra causa de fibrilación auricular. Y es en ese sentido que, al ser una arritmia tan frecuente, se la ha estudiado más y se la ha clasificado. Las personas, por ejemplo, pueden tener un primer episodio de fibrilación auricular, ¿no es cierto? O puede ser paroxística, que dura menos de 48 horas. Entonces puede disolverse en forma espontánea. Puede ser persistente si dura más de 7 días o requiere cardioversión. Persistente prolongada más de un año y permanente cuando dura más de un año, ¿no? Y electrocardiográficamente, que es la parte que les interesa poder hacer el diagnóstico con el electro, se caracteriza por ondas F minúsculas. Y estas ondas F pueden tener una frecuencia entre 400 a 600 por minuto y son irregulares. La frecuencia cardíaca ventricular también es irregular y puede ir entre 100 a 160 por minuto. Y esta es la fibrilación auricular, ¿verdad? Parece bastante regular este electro, pero no es regular. Si ustedes se fijan, este espacio es diferente de este, ¿no es cierto? Acá también. Y acá ya les he enseñado a sacar la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular, ¿recuerdan?
Acá una fibrilación auricular paroxística, ustedes ven un trazado de Holter, PQRST, PQRST, y de pronto acá se desencadena la arritmia, ¿no? Por eso se llama paroxística. Tiene un inicio y un término brusco y súbitos. Otra arritmia es el Wolff-Parkinson-White, donde la frecuencia cardíaca auricular puede ser entre 150 a 250. Una de las características es intervalo PR corto. Entonces, si decimos intervalo PR corto, ¿es menor de cuánto? ¿Se han dormido? 0,12. 0,12 a 20. 0,12, ¿verdad? La otra es una característica, es la presencia de una onda delta después de la onda P. Tratamiento es igual a la taquicardia paroxística supraventricular y la ablación por catéter también es una alternativa. Y este síndrome de Wolff-Parkinson-White ya fue diagnosticado en 1930 por 3 investigadores. El señor Wolff, Parkinson y Dudley White, al ver pacientes jóvenes que tenían episodios de palpitaciones y tenían episodios incluso de síntomas de síncope asociado a taquicardia. Y en el electrocardiograma ellos encontraron un intervalo PR corto, una onda delta. En el Wolff-Parkinson-White suele haber lo que se llama una vía anómala. Es una vía anómala que puede bypassear, es decir, que puede conectar directamente la aurícula con el ventrículo. Esa se llama una vía atrioventricular. ¿Cuál es la más frecuente de esta vía atrioventricular? ¿Qué se llama? Fascículo de Kent. Haz de Kent. Muy bien, el haz de Kent. Puede ser una vía accesoria atrio-isquiana, otra vía nodo ventricular o fascículo ventricular. Con que ustedes recuerden que el Wolff-Parkinson-White es la presencia de onda intervalo PR corto, como se ve acá, onda delta, que acá también se ve, ¿no? De acuerdo al grado de penetrancia para la despolarización ventricular por esta vía anómala, y eso hace que el complejo QRS se ensanche, como se ven en estas figuras, ¿no? Nuevamente, este es el sistema de conducción normal, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, ales de His. Pero puede haber esta vía anómala que conecta en este caso a la aurícula derecha directamente casi con el haz de His, y por lo tanto, al haber una conducción rápida, el intervalo PR se acorta y aparece la onda delta y el complejo QRS se ensancha. Y hay dos formas de Wolff-Parkinson-White, el tipo A y el tipo B, pero no es importante que conozcan. Bueno, es el tipo A y el tipo B, que electrocardiográficamente también podemos diferenciarlos, pero no es la intención que puedan aprenderse todo eso. Nuevamente, una vía accesoria al lado izquierdo del corazón, con su PR corto y onda delta. Otra vía accesoria, en este caso al lado derecho, y a veces el estímulo del nódulo sinusal puede pasar primero por el nódulo auriculoventricular y regresar por la vía accesoria, ¿no? Entonces eso se llama ortodrómico, o puede bajar por la vía anómala y regresar por el nódulo AB y se llama antidrómico. Esto lo vamos a ver. Esto es lo que decía, ortodrómico, que se hace un circuito, como ven acá, en el que baja por el nódulo auriculoventricular y retorna por la vía accesoria. Y acá estamos viendo el electrocardiograma típico, sobre todo miren en D1, la onda P, PR corto y la onda delta, ¿no? Y el complejo QRS ensanchado.
Pero si asociamos dos arritmias, por ejemplo, una fibrilación auricular con el Wolff-Parkinson-White, puede darnos episodios sincopales importantes, incluso muerte súbita, porque como ven, la frecuencia cardíaca es muy rápida, muy acelerada, y el paciente puede entrar en choque cardiogénico. La conducta acá es cardiovertirlo eléctricamente siempre y cuando tengamos acceso a un equipo de esa naturaleza. Vamos a repasar algunos trazados. ¿Qué les parece esto? Ahora ya les toca hablar a ustedes. A ver, algunos de ustedes, ¿qué les parece? Ya son cosas que ya hemos visto algunas. No hay la onda P, doctor. Muy bien, hay la onda P. Después, ¿qué frecuencia tiene? Entre 150 a 70, 100. Y en la B hay una M. 120. ¿Cómo es el QRS? Ancho. ¿Y qué imagen tiene? Miren B1, B2. Bloqueo de rama derecha. Eso. Y si no tiene onda P y tiene más de 100 y es regular, taquicardia paroxística supraventricular con bloqueo de rama derecha. El diagnóstico diferencial hay que hacer con una taquicardia ventricular. ¿Esto? ¿Tiene onda P o no tiene? Más parecen unas Fs. F mayúscula o F Mayúsculas. Flato auricular. Mayúsculas. flatter auricular. Acá se ve bien acá laminada, ¿no? Estas son las ondas F. Flatter auricular. Esta es otra arritmia en la cual se ve P, QRST, P, QRST, y luego existe una pausa, como que el estímulo no sale del nódulo sinusal. Y esto se llama enfermedad del nódulo sinusal, que puede observarse en el Chagas. Y cuando las pausas son muy largas, es indicación de un implante de un marcapaso. ¿Esto? ¿Tiene onda P o no tiene? No tiene, doctor. No tiene, ¿No es no. una taquicardia supraventricular? Fibrilación auricular. Fibrilación. ¿Cómo es la R, el espacio entre la R y R? ¿Es regular o irregular? Entre R. Irregular. Regular. Entonces, si es irregular, no puede ser una taquicardia paroxística. ¿Qué es entonces? Fibrilación. Fibrilación auricular, una fibrilación auricular de alta respuesta. Entonces, en este caso, hay que controlar la respuesta ventricular. Podemos usar beta bloqueantes, podemos usar digital, bloqueantes cálcicos y prevenir la formación de trombos y coágulos, ¿no? Por ahí con anticoagulantes. ¿Qué es esto? A ver, ¿alguien? Esta parte de acá. Acortamiento en PR parece eso de Wolff Sí. Parkinson White. Eso, muy bien. Y onda delta, ¿verdad? Miren acá. Wolff Parkinson White. Bueno, creo que realmente están prestando atención. Vemos otra. Este es un flatter auricular con conducción 2-1. Esto está más difícil, pero vean, no tiene onda P, pero tiene estas ondas F, negativa y negativa. Y el flatter auricular a veces puede ser así, de respuesta muy rápida. Bueno, vamos a pasar de las arritmias supraventriculares a las arritmias ventriculares. ¿Ya?
Las arritmias hay que clasificarlas según la frecuencia cardíaca en taquiarritmias, por ejemplo, y bradiarritmias, ¿no es cierto? Taqui cuando tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 y bradi cuando tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Por el origen, supraventriculares, que son las que hemos visto, que se encuentran por encima de las de His, y ventriculares, que se encuentran por debajo de las de His. Por el mecanismo pueden ser por reentrada, por excitabilidad aumentada o actividad gatillada. Y por las regularidades, regulares o irregulares, ¿no? Por ejemplo, de la taquicardia paroxística supraventricular, podemos decir que se encuentra a nivel del nódulo auriculoventricular, es una taquicardia regular con complejo QRS angosto y su mecanismo es de entrada nodal. Esto no vamos a ver. Entonces, este es el límite para definir arritmias supraventriculares y ventriculares. Por el haz de His, por la base de las aurículas, todas las arritmias que están por encima son supra, las que están por debajo son ventriculares. Acá estamos viendo una taquicardia, ¿de qué tipo? Supraventricular. Supraventricular, paroxística supraventricular. Vean el complejo QRS angosto. En cambio, cuando son ventriculares, el complejo QRS es ancho y esta es una taquicardia ventricular. Este es un trazado donde vean la secuencia normal, onda P, QRST, P, QRST, y de pronto aparece un latido que es diferente al de base, un latido ancho. Y eso se llama extrasístole ventricular. Pero si tenemos un trazado donde después de la secuencia no hay P, no hay una P como esta, este latido se adelanta, pero el complejo QRS es igual al previo, es una taquicardia, es una extrasístole supraventricular con una pausa compensadora. Y acá en esta tira de Holter, ¿qué les parece? ¿Este latido es normal? Este que estoy marcando. ¿Qué les parece? Normal, ¿verdad? P, QRS, T. Y luego aparece este latido, que es diferente a este, ¿no es cierto? Que es un latido ancho. Entonces, ¿de qué origen será este latido? Ventricular. Ventricular. Con una pausa compensadora. Y acá tenemos un latido normal, una extrasístola ventricular. Un latido normal, una extrasístola ventricular, y eso se llama bigeminia. Si tuviésemos dos latidos normales y una extrasístole, y la secuencia se repitiera, hablamos de trigeminia. Y la otra clasificación es, si estas extrasístolas ventriculares son de un solo foco o de varios focos, es decir, dependiendo del origen. Pero si ven, todas las extrasístoles ventriculares en este trazado son iguales. Esta es igual a esta es igual a esta, y también. Entonces decimos que son extrasístoles ventriculares monofocales, es decir, que están partiendo de un solo lugar. En cambio acá podemos tener extrasístoles ventriculares multifocales. Ustedes ven, complejo QRS negativo, es una extrasístole ventricular, acá viene otra positiva, entonces si son dos juntas se llama dupla. Si son tres juntas se llama un taquicardia ventricular. Tres extrasístoles ventriculares juntas con una frecuencia cardíaca mayor a 100 se llama taquicardia ventricular. Duplas. Este es su latido normal, acá viene una extrasístola y al lado otra extrasístola del mismo foco. Entonces se llama una doble o una dupla. Eso es para que vayan familiarizándose un poco con la terminología. Y cuando son más de 3 con una frecuencia cardíaca mayor a 100, se llama taquicardia ventricular.
En este caso está partiendo de una parte del ventrículo izquierdo y todos los complejos QRS son iguales. Entonces decimos taquicardia ventricular monofocal, de un solo foco. Esta es una triple. 3 extrasístoles ventriculares juntos se llama una tripleta o ya taquicardia ventricular. Y cuando dura más de 30 segundos se llama taquicardia ventricular sostenida. Acá están viendo un episodio de taquicardia ventricular y en forma automática el paciente sale con un ritmo normal, con una onda P, con un complejo QRS ensanchado, pero onda T, pero con una frecuencia cardíaca aceptable. No como está acá, que tiene una frecuencia más o menos de 150 latidos por minuto. Nuevamente, un episodio de taquicardia ventricular, pero como todos son iguales, los complejos QRS se llaman monomorfa. Dentro de los criterios entonces de taquicardia ventricular, para que recuerden, es una taquicardia regular con un QRS ancho, con una frecuencia cardíaca mayor a 100, en la cual existe disociación auriculoventricular. Es decir, a veces puede verse la onda P. Acá podríamos pensar que tiene una onda P retrógrada. Acá está mosquita después del complejo QRS. Puede ser una onda P retrógrada. Eso se llama disociación auriculoventricular. Pueden haber fusiones, es decir, un latido normal con un extrasístole se fusionan y producen una imagen intermedia entre un latido normal y una extrasístole. O pueden haber capturas. Pero para hacer también la diferencia, diagnóstico diferencial, debe hacerse con una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama previo. Claro que en las taquicardias ventriculares los complejos QRS son así, muy anchos. No completamente distorsionada la morfología. Acá tenemos una taquicardia ventricular polimorfa, ¿no? Acá ven complejos positivos, isodifásicos a través de diferente forma y también se llama eso una taquicardia de torcida de puntas. Torsade des points es en francés, torcida de la punta. Y la causa más frecuente es, ¿alguien sabe cuál es? De la torcida de punta. El intervalo QT largo, que puede ser medicamentoso o no. Acá estamos viendo un Holter y lo que se ve, unos 5 latidos de taquicardia ventricular y luego vuelve a normal, otros 5 y vuelve a lo normal. Entonces eso se llama taquicardia ventricular no sostenida. Y en este caso es de un solo foco, así es que es monofocal. Pero si tenemos así un trazado largo que dura más de 30 segundos, hablamos de taquicardia ventricular sostenida. Obviamente esta es mucho más peligrosa porque nos puede llevar a la fibrilación ventricular y a la muerte súbita. Para la próxima clase pueden repasar cuál es el tratamiento de la taquicardia ventricular y antes de empezar el tema me cuentan. Este es un paciente con bloqueo de rama izquierda, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con una taquicardia ventricular. Otro, donde ven, es una taquicardia regular o irregular. ¿Qué opinan? Regular. Regular. ¿Recuerda es ancho o es angosto? Ancho. Bueno, entonces lo primero que pensamos al ver un electro así es en taquicardia ventricular, ¿sí? Acá tienen una taquicardia ventricular con imagen de bloqueo de rama derecha. B1, B2 positivos, entonces muchas veces la taquicardia ventricular, dependiendo del lugar de origen,
puede dar una imagen de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda. Acá de bloqueo de rama derecha. Y una de las últimas arritmias es la fibrilación ventricular, en la cual existe una despolarización de varias áreas de los ventrículos en forma completamente desorganizada. Y nos produce una imagen electrocardiográfica de esta naturaleza, donde no se pueden distinguir con precisión las ondas, y muchos pacientes que tienen un infarto agudo hacen taquicardia ventricular y después fibrilación ventricular y fallecen. ¿No? Un 50%, 40% de los pacientes con infarto agudo de miocardio mueren en la primera hora, y esta es la principal causa, fibrilación ventricular. Obviamente el paciente con esta arritmia va a estar en shock, ¿verdad? Va a tener pulso, va a estar inconsciente, diaforético, y el tratamiento va a ser cardioversión eléctrica. Nuevamente la arritmia que les comenté por QT largo, la torsade des pointes, ¿no? Que empieza así, perdón, regresamos, que empieza así, en forma helicoidal, con complejos positivos, complejos negativos, ¿no? Hasta desarrollar una fibrilación ventricular. Acá una taquicardia ventricular también sostenida, el paciente estaba yendo bien y de pronto empieza. El tratamiento, bueno, eso hemos dicho que me va a contar ustedes mañana, del tratamiento de la taquicardia ventricular. Y para eso tenemos varios fármacos antiarrítmicos, ¿no? Esta es la clasificación de los antiarrítmicos que de Vaughan y Williams, que supuestamente ustedes ya dominan porque han llevado farmacología. Existe otro ritmo que se llama ritmo de la unión. Cuando por alguna circunstancia existe un bloqueo del nódulo sinusal, es decir, no está comandando la actividad eléctrica, puede empezar a tomar, ¿no?, la actividad del nódulo aurículo-ventricular con una frecuencia entre 40 a 60 por minuto, y en la cual el trazado electrocardiográfico, como ustedes ven, no hay una onda P delante del complejo QRS. La onda P está detrás del complejo QRS, porque al activarse a nivel del nódulo aurículo-ventricular, la despolarización va para abajo y para arriba. Para abajo produce el complejo QRS y para arriba una onda P negativa. Eso se llama ritmo de la unión o ritmo nodal. Y otro tipo de trazado que podemos tener es cuando por alguna circunstancia, ejemplo, por una bradicardia sintomática, se le coloca un marcapaso a un paciente. El marcapaso en general va a estimular el ventrículo derecho. Y el trazado que nos va a dar es una espiga delante del complejo QRS. Y generalmente se programa una frecuencia de 60 latidos por minuto. Y creo que ahí se acabó la presentación de arritmias ventriculares. Sí, era la última. ¿No? Existen otros marcapasos que tienen dos cables, entonces se llaman bicamarales. Cuando tienen un cable se llama unicamarales o BBI. Bueno, hasta ahí todo arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. ¿Preguntas? ¿Se han dormido, chicos? ¿Están todavía ahí? No. Han quedado 80 de los 100 y tantos. Y creo que la mitad han quedado congelados. ¿No? ¿Hay alguien que esté despierto? Sí. Que estaba muy abusida, ¿no han escuchado la charla? ¿Qué ha pasado? Es mucha información. Mucha información, creo, doctor. Bueno, mañana vamos a
llevar todo lo que significa isquemia, lesión e infarto. Además, recuerden que el viernes les dije que vayan leyendo arritmias supra y arritmias ventriculares. Entonces, mañana isquemia, lesión e infarto. ¿Ya? Si no hay preguntas, concluimos la charla de hoy. ¿Sí? Bueno, hasta mañana y me mandan el link también. Hasta Chao, luego, chicos. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.